soon I'll be going to graduate school in the field of mental health. And as you said previously, even in this field, that a lot of the understanding comes from a materialist viewpoint. Pronto voy a estudiar en la universidad en el campo de salud mental y has dicho, otras veces has dicho que, I'm sorry, you speak English or Spanish? Yeah, un poco, pero okay. No como, lo siento. A lot of the understanding, mucha comprensión, comes from the materialist viewpoint. Así que mucho del entendimiento de la comprensión viene del punto de vista materialista. Mm-hmm. And in my experience being in psychology classes and being very interested in these things, en mi experiencia de estar en clases de psicología y estar muy interesada en todo esto, often I have a rejection, like a feeling of this something off here. Tiendo a rechazar lo que me dicen como hay algo que no está muy bien en las clases, in the classes. Mm-hmm. And even I've done research that I'm not 100%. I don't really understand. I suppose. I guess I don't really see the importance in the research that I've done. Y he investigado sobre cosas que ahora como que no acabo de ver o de entender por qué se hace ese tipo de investigación. Mm-hmm. A lot of, I suppose my question would be, can I trust these intuitions, and how do I navigate the world where that materialist viewpoint reigns supreme? Y entonces mi pregunta es, ¿puedo confiar en estas intuiciones y cómo navegar este mundo que tiene un punto de vista materialista? And also, I fluctuate in my understanding, my direct experiential understanding. Mi experiencia directa, mi comprensión fluctúa. Mm-hmm. And I become sometimes confused with the differing opinions and the materialist and separate self viewpoints that people who I very much respect have. Y a veces me siento muy confusa con las opiniones que tiene gente que respeto mucho, que vienen desde el punto de vista materialista. Mm-hmm. And I would, maybe to answer my own question, I'm not sure, but I imagine what's most important is that I come to this understanding, I bake into this understanding myself. Y creo que lo más importante es que yo llegue a esta comprensión yo misma. And trust what I see. Y que pueda confiar en lo que vea. Yes, you're right. The most important thing is to explore and come to this understanding for yourself and to lead a life that is an expression of this understanding. Sí, tienes razón. Lo más importante es que tú llegues a esta comprensión y a esta experiencia tú misma y que puedas vivir una vida que sea consecuente con esta comprensión. However, you shouldn't expect all your tutors in your grad school to share or express this understanding. Sin embargo, no esperes o no tengas esperanzas de que tus tutores o tus profesores en la universidad compartan esta comprensión. So is that a reason for not studying mental health at grad school? No, certainly not. ¿Y esa es una razón suficiente para no estudiar salud mental en la universidad de posgrado? If your field of interest is mental health, no lo es. Si tu campo de interés es la salud mental, then you have to go through the formal training that is required. Entonces tienes que tener la formación que se requiere, necesaria. Not only to acquire the knowledge and skills that are necessary, no solo para tener el conocimiento y las capacidades necesarias o habilidades, but also to put yourself in a position where you are able to meet and deal with people with mental health issues. Para ponerte en la posición de poder estar con personas que tienen problemas de salud mental. So don't impose don't expect all your tutors to share this understanding. Most, if not all of them, won't. No esperes que todos tus tutores compartan esta comprensión, porque la mayor parte de ellos, por no decir todos, no lo harán.
it's not necessary. You're not going to them for non-dual understanding. Pero no es necesario, no estás yendo a ellos para la comprensión no dual. You're going to them more specifically for knowledge and skills and tools related to mental health. Vas a ellos específicamente por el conocimiento y las habilidades relacionadas con la salud mental. And you need to acquire that knowledge and those skills. Y ese conocimiento y esas habilidades las necesitas. Later on, of course, when you're practicing on your own, Más adelante, cuando practiques por tu cuenta, you can infuse your knowledge and skills with this understanding. o sea, cuando tengas tu práctica, entonces puedes infundir tu conocimiento y tus habilidades con esta comprensión. But that doesn't necessarily mean that you will teach all your patients self-inquiry. Pero eso no significa que enseñes a todos tus pacientes la autoindagación. In fact, you almost certainly won't. De hecho, lo más probable es que no lo hagas. Many of you have, or some of you have heard me tell the story about a man who approached me sooner after I started speaking about non-duality about 10 years ago. Me habréis oído hablar sobre un hombre que se acercó a mí para hablar conmigo hace 10 años cuando empecé a hablar sobre la no dualidad. I knew that he was unstable mentally and emotionally, Yo sabía que él estaba inestable mental y emocionalmente, but he was a very intelligent man and I liked him. pero era muy inteligente y me He lived down the gustaba. road from me in Shropshire. He lived just down the road from me in Shropshire. Y vivía ahí muy cerca de mí. And he had recently read Eckhart Tolle's book, The Power of Now. Y había leído el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora. And he was esta on persona, fire with it. y estaba emocionado con ello. So he called me and said, "Can I come to one of your meetings?" Entonces me llamó y me dijo, ¿puedo venir a una de tus reuniones? And I was a little nervous that he asked me. Y estaba un poco nervioso porque me preguntó. But I didn't listen to that first response. Pero no escuché esa primera respuesta mía. And I said, "Yes, you can come." Y le dije, sí, sí puedes venir. So the meeting started. He started asking me questions. Así que empezó la reunión y empezó a hacerme And we preguntas. started having a conversation. Empezamos a conversar. And I soon realized that he was not mentally and emotionally stable enough to handle the very powerful ideas that we discuss here. Y entonces pronto me di cuenta que no estaba suficientemente estable emocional y mentalmente para recibir las ideas tan poderosas que le estábamos But discutiendo allí. far from helping him with his issues, with his identity, Y en lugar de ayudarle con sus temas y con su identidad, this understanding was just destabilizing him even more than he already was. esta comprensión le estaba desestabilizando incluso más de lo que ya estaba. And a month later, I learned that he had been put into a mental institution. Y un mes después me enteré de que le habían metido en una institución para problemas mentales. I don't think that coming to my meeting was the cause of it, No creo que venir a mi reunión fuera la causa, but I suspect it was the last straw. pero sospecho que a lo mejor fue la última gota. I realized after that if I had been more mature Y luego me di cuenta que si hubiera sido más maduro, and more experienced, si yo hubiera sido más maduro I would have listened to that first impulse y hubiera tenido más when he called experiencia, me and I thought, no, you Habrías- shouldn't come. habría escuchado ese primer impulso cuando me llamó y le habría dicho, no debes Out of venir. naivety and enthusiasm, I overrode that impulse. Y porque fui naive y estaba muy ilusionado, simplemente no escuché Let him come. y le dejé venir. Well, in the scheme of things, he was fine and it was all okay. Al final de todo él estaba bien, But it was a very valuable lesson for me to learn early on after I started speaking about these matters. pero fue una lección muy valiosa al principio cuando empecé a hablar sobre estos temas de no dualidad. And the lesson was this, Y la lección fue esta, that although the direct path is equally available and should be made equally available to everyone, y aunque la vía directa está disponible de forma igual para todos, and indeed is the most direct, the simplest, the easiest, the shortest route to
the recognition of our true nature. y que es el camino, la ruta más directa y más sencilla y más rápida al reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. There are some people for whom it is simply too big a step, Para algunas personas es simplemente un paso demasiado grande and they may require some less radical, more intermediary steps along the way. y quizá necesiten pasos menos radicales y más intermedios por el camino. And as a teacher or a communicator of these ideas, Y como maestro o comunicador de estas ideas, it is our responsibility to be sensitive to the person that approaches us, whether it's in a formal teaching situation or a therapeutic situation or simply a conversation with a friend. es nuestra responsabilidad estar atentos a esto, tanto en terapia como entre amigos o como en la enseñanza. And we have to tailor this understanding to the level of understanding contained that the person who approaches us has. Y tenemos que adecuar el nivel de comprensión al nivel de comprensión que tiene la persona que se acerca a And nosotros. this is in fact exactly how all the great teachers in the Advaita traditions have always spoken. Y de hecho así es como han hablado todos los grandes maestros en las grandes tradiciones del Advaita. The Lo han great hecho siempre así. teachers of the Advaita tradition did not just sit on top of their mountain and respond to every question. Everything appears in awareness. There's nobody here. There's nothing to do. Estos maestros no se sentaban ahí en su montaña y simplemente contestaban, todo es conciencia, no ocurre nada, no hay nadie que experimente nada. They came down off the top of their mountain and met the person where they are. Sino que bajaban de la montaña y se encontraban con la persona donde estaba. They tailored their understanding to the level of understanding implicit in the question. Y adecuaban su comprensión al nivel de comprensión de la persona que So, hacía la pregunta. as a mental health practitioner, you will have to do that. Así que como profesional de la salud mental tendrás que hacer Just eso. as a therapist or a psychologist or a psychiatrist or a non-dual teacher has to do. Del mismo modo que un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra lo tiene que hacer, o un maestro de no But dualidad. especially in your line of work, Pero especialmente en tu línea de trabajo, it will be rare that you will be able to express the direct path without any compromise due to the challenged nature of the people who come to you. será raro que puedas expresar la comprensión no dual a las personas que vienen a ti. So you will have to use the skills that you have acquired in your training, Así que tendrás que utilizar las habilidades que hayas desarrollado en tu formación, infuse them with this understanding, infundirlas con esta comprensión, but you still have to respect the condition of the person that comes to you pero de todas maneras tendrás que respetar la condición de la persona and give them something that they can relate to on their terms, y darles algo con lo que puedan relacionarse desde su not perspectiva just simply answer every question with the highest non-dual understanding. y no contestar todas las preguntas con la comprensión no dual más elevada. In fact, there's no such thing as expressing the highest non-dual understanding. De hecho, eso no existe, lo de expresar la comprensión más elevada no dual, la comprensión no dual más elevada. If we wanted to express the highest non-dual understanding, we should remain silent. Si queremos expresar la comprensión no dual más elevada, deberíamos estar en Any silencio. teaching, any expression of this understanding involves a degree of compromise. Cualquier enseñanza o comprensión supone un compromiso. Ramana Maharshi himself once said, I only elaborated the methods of self-inquiry and self-surrender for those of my students who were not sufficiently mature enough to sit with me in silence. De hecho, Ramana Maharshi dijo que él había desarrollado los métodos de autoindagación y autorrendición solamente para que aquellos estudiantes que no eran capaces de simplemente sentarse en silencio con él. So I would go very enthusiastically into your mental health degree, Así que yo iría de forma muy entusiasta a tu nueva profesión, not expect your professors to
speak the non-dual understanding, de salud mental sin esperar que tus profesores hablen desde la comprensión no dual, but to learn all you can about mental health, para aprender todo lo que puedas sobre la salud mental, so that later when you're practicing on your own, you have this knowledge and these skills available, and you can infuse it with this understanding. para que cuando tengas tus propios pacientes tengas este conocimiento y estas habilidades lo puedas infundir con la comprensión.